En los picos nevados del este de Turquía, un equipo audaz se embarcó en una búsqueda para descubrir el Arca de Noé del Gran Diluvio. Armados con tecnología de punta y una determinación inquebrantable, lo lograron. Encontraron la extraordinaria estructura creada por el hombre que data de hace 4.800 años. ¿Pero aceptarán los científicos esta evidencia? ¿Puede una antigua reliquia de madera autenticar cuentos bíblicos? Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras descubrimos el descubrimiento del Arca de Noé. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El descubrimiento del Arca de Noé permanece en el monte Ararat. Era un día emocionante pero helado en el este de Turquía mientras el dedicado equipo de exploradores se preparaba para su expedición a la montaña. Este apasionado grupo de entusiastas de las arcas había estado buscando en las laderas heladas del monte Ararat durante años, decididos a encontrar evidencia del legendario barco de Noé en la Biblia. La tripulación estaba dirigida por el doctor Fatih Ahmed Yüksel, un arqueólogo que había estado obsesionado con descubrir el Arca de Noé desde que era un niño escuchando historias sobre el famoso barco bíblico. Yüksel reunió un equipo capacitado de investigadores, estudiantes de arqueología, escaladores expertos, fotógrafos y expertos técnicos. Los equipó con cámaras avanzadas, equipos cartográficos y conjuntos de radares de penetración terrestre especialmente diseñados. Solo sé que si escaneamos meticulosamente cada centímetro del terreno, descubriremos algo increíble, dijo Yüksel con entusiasmo a su cohorte mientras planificaban la búsqueda. Estaba convencido de que si el Arca de Noé existía, tenía que ser preservada en algún lugar de los picos helados y azotados por el viento. El resistente equipo pasó días caminando por las laderas cubiertas de nieve, desafiando el aire enrarecido, los vientos azotados y las noches gélidas acampando mientras buscaban pistas. Finalmente, llegaron al sitio de Durupinar en la cordillera de Tendürek. La tradición local sostenía que este era el lugar de descanso final del barco bíblico, atrapado en las montañas de Ararat, después de que terminó el Gran Diluvio. Mientras el equipo inspeccionaba cuidadosamente el terreno montañoso, el investigador Andrew Jones notó algo que sobresalía de la nieve. Llamó a Yüksel y le preguntó si veía esa forma allí, notando su apariencia simétrica con líneas rectas claras. Corrieron al sitio con gran anticipación. Grandes vigas oscuras dispuestas en líneas rectas y en ángulos rectos sobresalían de los profundos ventisqueros. Demasiado regulares para ser una formación natural, se preguntaron, ¿podría ser esto lo que estaban pensando? Yüksel y Jones desplegaron rápidamente sus escáneres de radar de penetración terrestre, mientras el resto del equipo observaba ansiosamente por encima de sus hombros. A medida que se generaron los mapas de radar, revelaron una enorme masa estructurada enterrada bajo la nieve y los escombros volcánicos. Yüksel se quedó mirando la cascada de maderas congeladas en su escáner, con la mente acelerada. Jones exclamó que tenía aproximadamente el tamaño perfecto descrito en el libro del Génesis, con compartimentos internos separados y todo. La construcción es de madera procesada y metal. El equipo vitoreó con júbilo, chocó las palmas y celebró mientras sus cámaras tomaban fotografías increíbles unos de otros. Después de años de determinación y esfuerzo, ¿habían descubierto los restos de la legendaria Arca de Noé? Yüksel y Jones se apresuraron a correr la voz y se pusieron en contacto con museos turcos locales y medios de comunicación británicos para revelar su notable descubrimiento. Yüksel dijo con entusiasmo a los periodistas que la formación simplemente no era natural, que encajaba perfectamente con una enorme embarcación marina de madera, antigua y compartimentada. Bien podría ser el Arca de Noé. Mientras tanto, el equipo extrajo cuidadosamente fragmentos de vigas y componentes metálicos de la nieve para enviarlos a análisis de laboratorio. La datación por radiocarbono de los materiales arrojó resultados asombrosos. Las reliquias de madera y metal tenían aproximadamente 4.800 años. Esto significaba que los restos del arca gigante que habían descubierto en lo alto del monte Ararat podrían haber sido construidos y utilizados por el propio Noé.
Justo en la cronología comúnmente aceptada del Gran Diluvio, entre 5000 y 3000 a.C., Yüksel le dijo a su emocionado equipo que se alineaba perfectamente con la cronología bíblica y que las piezas constituían la primera evidencia física real de que el barco de Noé y el diluvio realmente existieron, tal como lo describen las Escrituras. La electrizante noticia se difundió rápidamente por todo el mundo. Apareció en los titulares internacionales y suscitó un intenso debate. Si bien muchas organizaciones cristianas celebraron el descubrimiento como prueba de que la historia bíblica era real, los científicos escépticos tenían sus dudas. El famoso biólogo evolutivo, Dr. William Danvers, en una acalorada entrevista televisiva, argumentó que el simple hecho de encontrar madera vieja en una montaña no constituye una prueba definitiva de nada. Si bien los resultados fueron prometedores, el mundo esperaba pruebas más concretas del equipo de Yüksel para validar una afirmación tan extraordinaria. De todos modos, el doctor Yüksel y el investigador Jones estaban encantados de poder desentrañar al menos una parte del misterio centenario que rodea la existencia del Arca de Noé. Un estudio más profundo de los sorprendentes artefactos orgánicos extraídos de las gélidas profundidades del monte Ararat puede de hecho reforzar la hipótesis de que estos restos se originan en el legendario bote salvavidas bíblico. Por ahora, los incansables exploradores mantuvieron completamente confidencial la ubicación precisa de su precioso descubrimiento, pero continuaron realizando análisis adicionales de alta tecnología, preparándose para sorprender al mundo con más revelaciones que podrían reescribir la historia bíblica aceptada para siempre. Un sorprendente anuncio de un posible descubrimiento del Arca de Noé en el monte Ararat enciende un encendido debate entre los creyentes religiosos y la comunidad científica, dejando al mundo esperando pruebas definitivas para resolver las discusiones y remodelar la historia. Sigue mirando. Candente debate sobre la legitimidad del Arca de Noé descubierta, tan pronto como el doctor Yüksel y Andrew Jones anunciaron públicamente su presunto descubrimiento de los restos del Arca de Noé en el monte Ararat. Se convirtió en la noticia principal en los medios de comunicación de todo el mundo, mientras muchos en la comunidad religiosa lo celebraron como evidencia tangible de que los principales acontecimientos del Antiguo Testamento realmente ocurrieron. La comunidad científica abordó la afirmación con gran escepticismo. Rápidamente estalló un acalorado debate entre eruditos de la Biblia, arqueólogos, geólogos, historiadores y científicos evolucionistas sobre la legitimidad de los hallazgos y lo que significaban para la historia establecida si se demostraba que eran exactos. Emocionados expertos bíblicos como el Dr. Raymond Jones de Yale Divinity School expresaron reacciones de asombro. Esto podría ser una prueba arqueológica de que historias claves de las Escrituras como el diluvio y Noé realmente sucedieron, declaró Jones apasionadamente en un panel especial de CNN. Si las reliquias de madera datan del carbono en la línea de tiempo indicada en Génesis, valida poderosamente la exactitud histórica de la Biblia. Muchas iglesias cristianas utilizaron la tentadora posibilidad del descubrimiento del arca en sus sermones y enseñanzas. El pastor Frank, de una congregación de un pequeño pueblo de Oklahoma, predicó: el hecho de que ahora podamos ver y tocar fragmentos del pacto real de Dios con Noé reivindica nuestra fe inquebrantable en las Sagradas Escrituras. Grupos como God Evidence Archaeology recaudaron dinero para enviar más equipos de exploración cristianos a peinar el monte Ararat a la luz de la revelación explosiva. Por otro lado, los geólogos escépticos señalaron evidencia establecida hace mucho tiempo en el registro geológico de la Tierra. El profesor Martin Stokes, jefe del Departamento de Arqueología de UC Berkeley, afirmó rotundamente en MSNBC que el paisaje del planeta simplemente no muestra evidencia de una inundación cataclísmica mundial hace unos miles de años. Incluso si han encontrado una antigua estructura de barco que no anula la cronología aceptada de la civilización humana, construida a partir de siglos de investigación, algunos científicos incluso acusaron a los exploradores de inventar o montar todo el descubrimiento para obtener publicidad y dinero, en lugar de basar sus conclusiones en un análisis científico cuidadoso. Este escepticismo tuvo eco en los clérigos islámicos de Turquía,
que creían que el arca de Noé se estrelló en otro lugar. Un imán turco exasperado dijo a los periodistas que es una tontería religiosa seguir buscando en el monte Ararat e ignorar el lugar sagrado donde aterrizó el arca de Nuh, como lo indicó el profeta. Dijo que estos supuestos hallazgos no logran convencer a sus fieles que conocen la ubicación real del santuario. Los principales científicos evolutivos también intervinieron. La famosa paleoantropóloga, la DRA, Melanie Chang, tuiteó que una estructura anómala de madera de montaña no invalida la ciencia evolutiva ni nuestros registros migratorios construidos a partir de milenios de fósiles y ADN. Las acaloradas discusiones se volvieron virales en las principales plataformas sociales. Ambas partes intercambiaron pruebas y contrapuntos, a menudo hablando entre sí en lugar de entablar un diálogo constructivo, incluso utilizando la última tecnología. ¿Cómo pueden datar de forma fiable una madera tan antigua? Profesores de geología cuestionados, los defensores de la Biblia, replicaron que simplemente tenían miedo de que esto refutara la teoría de la evolución. Los científicos pidieron una revisión independiente de la metodología por pares, mientras que los creyentes exigieron que se dejara de suprimir la verdad que nuestra fe ha sostenido durante siglos. Después de todas las discusiones, el doctor Yüksel finalmente accedió a llevar a varios evaluadores neutrales, respetados al sitio secreto, para inspeccionar los restos del arca de primera mano y proporcionar sus evaluaciones. El mundo que esperaba contuvo la respiración ante los resultados decisivos. ¿Yüksel realmente había logrado lo imposible y encontró el esquivo barco de Noé congelado en la cima de la infame montaña de Turquía? ¿O fue una elaborada artimaña a punto de quedar al descubierto? En el medio estaba la historiadora figurativa, doctora Alice Eng. Dividida entre creencias personales en conflicto, escribió un diario mientras esperaba el veredicto final de que su fe le dice que la Biblia es verdadera. Pero su carrera se basa en establecer líneas de tiempo verificadas de los pueblos antiguos. Sin embargo, como mujer de Dios, dijo que había orado para ver sus maravillas reveladas en su tiempo. Al igual que el doctor Enge, las personas de ambos lados no estaban seguras de si esperar que el controvertido descubrimiento fuera probado o desacreditado. Mientras continuaba el feroz debate, los restos del arca de Yüksel continuaron siendo analizados en laboratorios clasificados. Mientras el mundo se aferraba a cada detalle emergente, algunos se quejaron de que ninguna evidencia sería suficiente para persuadir a la oposición. Otros argumentaron que algo de esta magnitud requería una consideración exhaustiva antes de concluir. Pero la gran mayoría observó cómo se desarrollaba la noticia sin precedentes, con abierta curiosidad en lugar de juicios fijos. ¿Podrían estos desconcertantes artefactos orgánicos remodelar verdaderamente la doctrina religiosa, la teoría científica y la cronología aceptada de los orígenes humanos? ¿O el controvertido descubrimiento se desvanecería en una decepcionante oscuridad, como las muchas expediciones fallidas que le precedieron? Hasta que llegó la confirmación final, el debate persistió. Cuando la datación por radiocarbono revela que la enorme estructura de madera en el monte Ararat se origina precisamente alrededor de la línea temporal del arca de Noé en la tradición bíblica, genera ondas de choque y provoca discusiones entre grupos religiosos, ahora convencidos de la precisión histórica versus científicos escépticos que se aferran a viejas teorías. Veamos cómo se convencieron. Las implicaciones de la datación por radiocarbono y la línea de tiempo del diluvio. Cuando el doctor Yüksel y Andrew Jones revelaron el sorprendente descubrimiento de la enorme estructura de madera, notablemente similar a las descripciones bíblicas del arca de Noé, el mundo entero quedó cautivado. Si se demuestra que es auténtico, tal hallazgo podría reescribir la historia y el canon. Pero para la aceptación religiosa y científica, los restos requerían una verificación rigurosa más allá de toda duda razonable.
La primera prueba de validación crucial se produjo cuando Yüksel transportó fragmentos cuidadosamente extraídos de las antiguas vigas de madera y otros materiales orgánicos a laboratorios certificados de datación por radiocarbono bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Este análisis determinaría la edad de los componentes midiendo los niveles de isótopos de carbono 14 residuales, con resultados de mayor precisión de lo que era posible anteriormente. Después de tensas semanas de espera, los resultados del laboratorio causaron conmoción en todo el mundo. Según las firmas de descomposición del carbono dentro de las muestras orgánicas, la madera y otros materiales datan de aproximadamente 4.800 años. Según estos análisis, las gigantescas maderas erosionadas se originaron alrededor del año 2800 a.C., más o menos varias generaciones para los márgenes de error. Yüksel reveló con reverencia, durante una explosiva entrevista televisada, que estas vigas son anteriores incluso a las estructuras más antiguas conocidas y que la cronología de las inundaciones indicada en las escrituras fue entre el 5000 y el 3000 a.C. Esa superposición es demasiado convincente para descartarla. En otras palabras, los restos fechados por carbono encontrados en lo alto del monte Ararat podrían haber sido construidos y sellados por el propio Noé alrededor de los rangos de fechas tradicionales asociados con el cataclismo del Gran Diluvio. Los eruditos bíblicos quedaron atónitos ante las implicaciones. El doctor William Jennings, un destacado profesor del Antiguo Testamento, afirmó que si las mediciones de carbono en el laboratorio son precisas, entonces estos restos orgánicos ubican definitivamente los orígenes de la estructura justo durante la estrecha ventana que, según el Génesis, ocurrió un desastre mundial. La coincidencia es asombrosa. Al igual que el doctor Jennings, los teólogos se apresuraron a reexaminar los pasajes del Génesis que describen las dimensiones y los materiales de la vasija de Noé, a medida que los resultados del laboratorio ganaban aceptación en los círculos religiosos. ¿Podría este descubrimiento validado científicamente significar que toda la historia bíblica relacionada con el arca, incluso el propio Gran Diluvio, fueron registros reales en lugar de metáforas? En todas las iglesias de todo el mundo, los pastores reforzaron apasionadamente a sus congregaciones que la ciencia y la datación por carbono ahora demuestran que sus enseñanzas bíblicas son históricamente verdaderas. Por supuesto, varios científicos escépticos se opusieron a la metodología de datación y a sus conclusiones. El geólogo principal que había descartado los hallazgos iniciales sobre la estructura del monte Ararat argumentó que necesitaba más pruebas de que las muestras no estaban contaminadas. Establecer curvas precisas de desintegración del carbono a lo largo de milenios sigue siendo más un arte que una ciencia. Exigió una revisión de todo el proceso de análisis de lagunas procesales. Otros aceptaron a regañadientes la precisión de la datación por carbono, pero aún así rechazaron las implicaciones. Un grupo de antropólogos escribió en la revista Times que encontraron madera vieja, pero eso por sí solo no prueba definitivamente que esta estructura sea la vasija mítica de Noé descrita en la Biblia. Tampoco confirma relatos legendarios de un diluvio global. Estos expertos se aferraron a registros mantenidos durante mucho tiempo sobre el desarrollo social gradual de la Edad de Piedra. Un biólogo universitario particularmente vocal incluso pierde su puesto por criticar repetidamente a sus colegas en revistas, escribiendo que es ridículo que su comunidad científica acepte estos resultados de datación por carbono como válidos cuando su carrera se basa en modelos de especiación gradual. Las pasiones en torno a las impresionantes revelaciones eran profundas, con carreras y reputaciones en juego. Mientras se desarrollaban acaloradas discusiones en el mundo académico y en los medios de comunicación sobre los hallazgos del radiocarbono, el equipo de Yüksel intentó mantener la neutralidad. Cuando se le acusó de motivación religiosa, el arqueólogo principal respondió diciendo que no afirman lo que significa todo esto, solo que descubrieron una anomalía que exige una mayor investigación utilizando las mejores prácticas. Aún así, Jones admitió en voz baja ante los capellanes que las alineaciones de las fechas de laboratorio con la cronología del diluvio ciertamente los sorprendieron.
Lo que más importaba era que la datación por carbono calibrada había permitido lo que parecía imposible al reducir la edad de la alucinante estructura del monte Ararat precisamente a la era bíblica del Arca de Noé, ya sea que la aceptación general de los resultados haya sido rápida o de mala gana. Los análisis de radiocarbono atrajeron la atención global de los círculos religiosos y académicos. La búsqueda de respuestas definitivas apenas había comenzado, cuando el doctor Yüksel revela haber encontrado los restos del Arca de Noé en el monte Ararat, pero se niega a revelar sus coordenadas. Se desencadena un feroz enfrentamiento entre apasionados defensores bíblicos que gritan pruebas de la escritura confirmada versus académicos dudosos que la califican de no concluyente mientras el mundo espera en ascuas la ubicación secreta. Debate sobre la ubicación secreta del lugar de descanso del Arca. Cuando el doctor Yüksel y Andrew Jones revelaron su sorprendente descubrimiento de los restos del Arca de Noé en el monte Ararat, el mundo buscó desesperadamente más detalles, pero los exploradores guardaron las coordenadas precisas de dónde habían detectado el enorme artefacto que emergía de los escombros glaciales. Temían que una avalancha de visitantes no calificados pudiera dañar el sitio. Aún así, explotó la especulación sobre si realmente habían señalado el lugar de aterrizaje del legendario barco del Génesis, y por extensión, habían confirmado la epopeya del diluvio en sí. Según el libro del Génesis, después de que la lluvia empapó incesantemente la tierra durante 40 días y noches, las furiosas inundaciones retrocedieron gradualmente hasta dejar al descubierto las cimas secas de los picos donde la enorme Arca de Noé encalló en las montañas de Ararat. Si bien el lugar exacto de descanso permaneció oculto durante siglos, un cuerpo de tradición se fue asentando gradualmente en el propio monte Ararat de Turquía, el pico más alto de toda la cordillera de Ararat, dentro de las fronteras del antiguo reino de Urartu. Cuando Yüksel hizo referencia a la detección de una enorme forma parecida a un arca en el monte Ararat, millones conectaron los puntos. Esto apoyó casi 2 milenios de creencias de que la montaña bíblica debe haber sido el lugar de descanso final del recipiente bíblico. El destacado estudioso del Antiguo Testamento, el padre Etheridge, expresó en su popular podcast que, al descubrir el barco de Noé atrapado en el remoto monte Ararat, como siempre se creyó, arraiga poderosamente la doctrina cristiana en una verdad histórica demostrable. A lo largo de los sermones dominicales en todo el mundo, los pastores reforzaron a las congregaciones que asentían con la cabeza que esta maravillosa noticia debería fortalecer su fe. Los expertos localizaron el arca perdida de Noé precisamente donde la ubican sus enseñanzas. Incluso la Sociedad Teológica Conservadora, que una vez revocó la membresía de Yüksel por explorar las teorías de la evolución, dio un giro completo para alabarlo, afirmando que les habían traído honor a todos ante Dios. Por el contrario, los expertos en arqueología y geografía bíblicas se apresuraron a moderar las expectativas al señalar que el Génesis nunca identifica explícitamente el monte Ararat. En cambio, el libro afirma que el arca aterrizó en las montañas de Ararat, en referencia al amplio y antiguo reino de Urartu, plagado de docenas de picos. Dieron conferencias y enfatizaron que encontrar madera vieja en una montaña en el este de Turquía no necesariamente equivale al sitio bíblico de Noé. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!